que están ya contenidos en la parte teórica que ustedes han visto. O sea, no vamos a avanzar con prácticos de teóricos que ustedes aún no vieron. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es el ejercicio de propensión al consumo que está contenido en el cuadernillo y vamos a complementar lo del multiplicador con una pequeña explicación semiteórica a lo que ustedes ya vieron en la clase anterior. Para los que habían reclamado los textos del teórico de la clase pasada, están ya cargados con la respectiva clase en el aula virtual, así que bueno, estamos al día con eso. Vamos entonces a lo nuestro y arranquemos con el ejercicio de propensión al consumo que nos va a servir para aclarar un concepto que aparece ahí y aparece en el teórico. En el teórico no está deslindado exactamente de la misma manera, así que vamos a aprovechar para aclararlo. Bueno, fíjense, antes de que leamos el enunciado, porque ya en este aparece el tema, ustedes en el teórico tienen un solo concepto, que es propensión marginal al consumo. En realidad este concepto tiene dos partes, dos dimensiones. Uno es la propensión al consumo, así, a secas, y la otra, o sea, lo que tenemos acá en el punto A, y la otra es la propensión marginal al consumo. Fíjense, cambia una palabrita. ¿Qué podrá implicar el agregado de esta palabra, de marginal? ¿Y qué pasa cuando consumís un producto más? ¿Será así? Un producto más. Exactamente, ahí viene la cuestión. La propensión al consumo, recuerden que el término marginal en economía siempre es un sinónimo de adicional. Así que como bien decía el compañero, que no sé si es Fernando o algún otro, Fernando el que me aparece ahora justo en el video del Zoom, la propensión al consumo habla de la tendencia o del porcentaje del ingreso, ¿no? Total, del ingreso disponible de una persona o de una sociedad que se destina al consumo. Si yo hablo de la propensión marginal al consumo, hablo de cuánto va a gastar esa persona de una unidad de ingreso adicional que se le sume. Supongamos que esto es muy importante, el ingeniero les había mencionado en la clase pasada, la cuestión de a dónde, por ejemplo, enfocar los subsidios dirigidos a las personas, ¿no? A los consumidores. Y que por el efecto multiplicador, que ya vamos a revisar, era mejor dirigirlos a las personas con menos ingreso, porque esas personas lo destinaban al gasto, ¿no? En mayor porcentaje que las personas que tienen altos ingresos, que como tienen todas sus necesidades cubiertas y sus deseos de consumo, probablemente ahorren un porcentaje mayor de eso. Bueno, en la propensión marginal lo que uno ve es, teniendo una persona, digamos, o un grupo de personas que ya tienen un ingreso previo, supongamos que este ingreso sea una cifra que apenas les permita cubrir sus necesidades básicas, ¿no? O sea, tendrían una propensión al consumo, sin el marginal, del 100%. Digamos, gastan todo lo que les ingresa. Ahora, si se les añadiera un ingreso extra, un porcentaje de ingreso extra, una unidad de ingreso extra, ¿cuánto sería el porcentaje de ese ingreso extra, de ese ingreso marginal, que ellos estarían dispuestos a gastar?
Probablemente lo que ocurriría es que ya no sería más el 100%, como si ocurría con el ingreso original. A lo mejor es 90, a lo mejor es 80. Por supuesto que sería una propensión al consumo marginal más alta que la que tiene alguien o tendría alguien que ya con su origen, que con su ingreso original tuviera mucho más que cubiertas sus necesidades básicas, ¿no? Supongamos que ya con el ingreso original, sin el adicional, sin el marginal, esta persona tuviera, no sé, una propensión al consumo del 80%, significa que con el ingreso original, esta persona ya le está sobrando dinero. Si uno le da más dinero todavía, si le da un ingreso marginal, probablemente su propensión al consumo sea aún menor, ¿no? O sea, del 50%, del 40%, porque ya venía en una muy buena posición económica. Entonces, para eso sirve la distinción entre la propensión al consumo y la propensión marginal al consumo. En general, tanto la propensión al consumo como la propensión marginal al consumo tienden a reducirse en la medida en que suben los ingresos. ¿Por qué es esto? Porque es difícil que las personas consuman la totalidad de lo que les ingresa sin importar el número del ingreso que tiene. En general, cuanto van subiendo los ingresos, la persona va a consumir en términos proporcionales un valor menor de ese ingreso a medida que va subiendo este último. Ahí lo vamos a ver en un ejercicio, pero es importante que entiendan la distinción. La propensión marginal al ahorro o la propensión al ahorro también es un concepto que tiene estos dos deslindes, por más que entendiendo ya de qué se trata la propensión al ahorro, calculemos solamente la propensión marginal en este caso, es, como vamos a ver, la contracara, la inversa de la propensión al consumo. O sea, si yo consumo el 80%, la propensión al ahorro, si estoy hablando de mi ingreso original, será del 20%, y si estoy hablando de un ingreso adicional, será propensión marginal al ahorro, sin, digamos, añadiéndole el término marginal. ¿Por qué es la inversa? Y porque el ingreso, por definición, en estos modelos que estamos estudiando, se desglosa en dos componentes, el ahorro y el consumo. O sea, el 100% del ingreso tiene que estar constituido únicamente por estos dos elementos. Podría darse el caso de que uno de los elementos, generalmente el ahorro, fuera cero y el consumo abarca el 100%. Pero, digamos, conceptualmente, el ingreso tiene estos dos componentes. Así que cualquiera de esos componentes que sea menor a la unidad, o sea, que sea menor al 100%, lo que falta lo completa el otro. ¿Verdad? No, no, no. Digamos, la unidad, Fernando, cuando uno habla de una unidad, Fernando, habla de una unidad que puede tomar cualquier módulo, ya lo vamos a ver. Digamos, una unidad para poner una idea adimensional, porque estamos ahora haciendo la descripción sin hacer referencia a valores, a ningún valor. Esa unidad extra podría tomar cualquier valor concreto, digamos, una X, podría ser 100.000, 1.000.000, 762, lo que vos tomes. Por supuesto que cuando vos haces los cálculos, por ahí para determinar las propensiones, se usan valores redondos porque es más simple. A ver, ¿cómo se obtienen estos valores? Estos valores, digo, el valor de la propensión al consumo, de la propensión al marginal, son valores empíricos. Yo tengo que ir y medirlos en la sociedad porque además no tienen una correlación lineal en relación a ver cuánta plata gana la gente y cuánto es lo que le cuesta vivir en una sociedad determinada. Hay varios otros factores que influyen. Por ejemplo, el cultural, ¿no? Entonces, las sociedades asiáticas en general tienen una propensión al consumo que es menor, digo, del sudeste asiático, a la sociedad norteamericana o incluso las sociedades latinas. Eso significa que vos
cubiertas las necesidades básicas sobre todo, ¿no? Porque cuando no las tenés cubiertas, la historia es otra. Cubiertas las necesidades básicas, eh, vas a verificar que hay una tendencia a ahorrar más en una sociedad que en otra, ¿no? Digamos, hay una sociedad, las sociedades occidentales por ahí tienen más una tendencia, una propensión a gastar más, por ejemplo, en cosas superfluas que las sociedades del Extremo Oriente. Y eso lo medís, ¿no? Y las propensiones se sacan en función de la medición, a ver cómo reacciona un grupo humano o una persona particular y cómo reacciona el otro. Entonces, cuando se hacen esas mediciones, por supuesto que uno tiende a trabajar con unidades que sean homogéneas para facilitar el cálculo, pero cuando uno dice un ingreso más, una unidad de ingreso más, digamos, es adimensional en principio. Después, cuando uno va a ejercicios prácticos, como lo que vamos a hacer ahora, le pone una cifra para poder hacer el cálculo en sí. Bueno, aclarado esto, porque insisto, en el teórico a ustedes les sale solamente la idea de propensión marginal al consumo, vamos a avanzar en el cálculo. Perdón. Ya vamos a ver si con el ingeniero Berazategui lo desglosamos para que les quede igual al teórico. Bueno, los datos del problema que tenemos, no lo habíamos revisado, pero es una tabla que viene como datos. O sea, en esta tenemos ingreso disponible, vamos a verla si quieren más grandecita atrás. Tenemos, bueno, la primera columna de todas numera los casos, indexa los casos. Tenemos una serie de 4 alternativas de ingreso disponible, ¿no? Y tenemos sus correspondientes opciones de consumo, o sea, cuánto consume, supongamos que cada una de estas sea una persona o una sociedad, tienen este ingreso disponible, el de la columna 2, y simultáneamente consumen lo que marca la columna 3. Después, en una segunda etapa, vamos a tener un ingreso adicional, o sea, un ingreso marginal. Hemos puesto la palabra adicional para que hagan la asociación rápida, pero es el ingreso marginal, que va a ser en todos los casos de la misma cantidad y se va a ir sumando a los ingresos disponibles originales que tenía cada uno de los casos. Y en esa línea vamos a encontrar también un consumo marginal. El consumo marginal es el consumo que se aplica sobre el ingreso adicional. Ese es nuestro escenario de partida, ¿no? Para el cálculo, esos son los datos del problema. Bien. Ahora lo que nos pide es la propensión al consumo, sin el marginal, propensión al consumo. Bueno, la fórmula que vamos a usar, recuerden que lo que tenemos que hacer es terminar en una cifra porcentual, porque las propensiones al consumo, sea marginal o sea a secas, se miden en términos porcentuales. Entonces, la fórmula que usamos es el consumo sobre el ingreso disponible, la Y de ingreso sub D, con un subíndice D, para referirse a qué es el ingreso disponible. ¿Por qué el ingreso disponible? Porque uno puede tener un ingreso más alto, pero ese ingreso en parte es reducido, a ese ingreso hay que deducirle el componente impositivo. Lo que se paga en impuesto, por supuesto, ya no queda disponible para el consumo, porque ya no está en manos de su poseedor. Así que el concepto que realmente nos sirve es el de ingreso disponible, que es el que se puede usar para el consumo. Como ven, la fórmula es muy sencilla. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, la aplicamos. Nosotros acá, bueno, no vamos a hacer el cálculo de esto porque es extremadamente sencillo, pero vamos a la columna 2, lo que hacemos es 6.000 dividido 5.000 por 100, 8.000 dividido 8.000, 9.600 dividido 12.000, 12.240 dividido 17.400 y siempre multiplicándolo por 100. Y estos son los valores que tengo acá, fíjense. En el primer caso, yo veo así, a simple vista, que esta gente, esta persona,
gasta más de lo que le ingresa. O sea que en principio diríamos que esta persona se está endeudando, ¿no? Para poder solventar esta situación y en algún momento ya no lo podrá hacer más, porque se acabó la posibilidad de crédito, como le pasa a países como Argentina en alguna situación. Entonces, cuando uno hace la operación, te da que acá hay una propensión al consumo de 120%, o sea, es mayor al 100%. Una vez que ustedes pasan el 100, lo que saben ahí es que hay un proceso de endeudamiento, porque está sobregirada, está más allá de sus capacidades. Si hago el diferencial, ¿no? Que es entre el ingreso disponible y el consumo, me da precisamente eso, que está en menos 1000, ¿no? En la unidad de tiempo que estemos considerándolo, un mes, un año, lo que sea, ¿no? Está negativo, tiene déficit. Si hay equilibrio total, o sea, no sobra nada, la división da 1 y por lo tanto multiplicarla por 100 me da el 100% y el diferencial es 0. En la medida en que el ingreso disponible, o sea, el denominador, vaya siendo superior al numerador, que es el consumo, lo que voy a ir obteniendo es valores inferiores acá, en esta primer parte de la operación, inferiores a 1, que al multiplicarlo se transforman en un entero menor a 100. En este caso es 80% o 70% para el cuarto. Y por supuesto que el diferencial entre el ingreso disponible y el consumo me va a dar un número positivo, que en este caso es 2.400 para el tercero y para el cuarto es 5.250, ¿no? Hemos hecho una escala, digamos, eh, descendente en propensión al consumo, no porque tenga que ser así, podrían haber aparecido de cualquier forma, sino para que fuéramos viviendo los casos en forma ordenada y podríamos tener muchísimos, muchísimos más. ¿Se entendió lo que hicimos hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Es sencillo. Es cuestión de entender qué es lo que se está haciendo nada más. No hay ninguna vuelta al respecto. Vamos a hacer lo mismo ahora con la propensión marginal al consumo, ¿no? Entonces, acá la operación es exactamente igual, nada más que no usamos el ingreso y el consumo original, sino que usamos el ingreso y el consumo marginal o adicional, que acá le hemos puesto delta I y delta C, para distinguirlos del I y del C original, del Y y del C inicial, pero la operación es exactamente igual. Pero no tenemos en cuenta el ingreso ni el consumo original, o sea, no los mezclen a estos dos con estos dos. Usamos la segunda parte del cuadro. Y nuevamente, fíjense, acá tratamos, si bien los números están inventados, uno trata de simular, de aproximarse a la realidad. Fíjense, si alguien que estaba en déficit recibe un ingreso adicional, lo más probable, digamos, lo casi seguro, a no ser que administre muy mal sus cuentas, es que se gaste todo el ingreso adicional que queda. En este caso, fíjense, justo el ingreso adicional apenas le permitiría a él equilibrar el déficit que arrastra de su ingreso y de su consumo original, ¿no? O sea que se lo va a gastar todo para quedar hecho, ¿no? Mientras que en el segundo caso, que ya venía equilibrado, no le sobraba nada, pero tampoco tenía déficit, lo más probable es que ante un ingreso adicional ya no se lo gaste todo ante un ingreso marginal. Gaste una parte significativa, pero tienda a ahorrar un porcentaje por mínimo que sea. En la medida en que los casos, como el 3 y el 4, ya venían financieramente holgados, en el sentido de que ya desde antes de sus ingresos y de sus consumos iniciales les estaba sobrando plata, digamos, bueno, la propensión marginal al consumo, o sea, la tendencia a consumir porcentajes del ingreso adicional va a ir disminuyendo. Podría llegar a ser perfectamente cero. Fíjense una cosa, que se las aprovecho y se las digo ahora.
La propensión marginal al consumo puede ser efectivamente cero. No así la propensión al consumo a secas. ¿Por qué? Por muy millonario que uno sea, por muy Elon Musk, Bill Gates o, o Marcos Galperin que uno sea, si tomo el ingreso original y algo tengo que usar para gastar, podrá ser un porcentaje ínfimo, ¿no? Centesimal, pero tengo que comer, tengo que alimentarme, aunque tenga 1.000 millones de dólares, digamos, 10.000 pesos por mes tengo que gastar, 100.000 pesos por mes tengo que gastar de mi ingreso original. Mientras que de los adicionales, de los ingresos que se van sumando después, si tengo más que satisfechas y con una holgura significativa, marcada, todas mis necesidades con mi ingreso original, podría no tener que gastar nada. Digo, si mi ingreso es 1.000.000 de pesos por mes, el ingreso original, y me llegan 100.000 más, yo perfectamente puedo no tocar nada de los 100.000 pesos. Digamos, por eso, la inversa, la propensión marginal al ahorro de los sectores de altos ingresos es muy alta. Ya tienen no solamente las necesidades básicas satisfechas, también los gastos más extravagantes muchas veces satisfechos y aún así les queda plata, entonces si les llega dinero nuevo, no lo tocan. A veces hasta ni siquiera te enteras, ¿no? Porque es tanto el dinero que tienen, ¿no? Entonces, vuelvo, la propensión al consumo sin el marginal no puede ser cero, mientras que la propensión marginal al consumo, la propensión adicional, efectivamente puede llegar a serlo. ¿Sí? Lo que tenemos ya es ya una relación ingreso original-consumo muy alta. Si se hace el cálculo sobre este, veremos que el caso 1 es el 100% la propensión marginal al consumo, en el caso 2 del 75%, del 50% en el caso 3 y del 20% en el caso 4, con los diferenciales que tenemos acá, que es ingreso menos consumo marginal, siempre en cada caso, 0, 250, 500, 800. ¿Entendió? Avanzamos. Bien. La propensión marginal al ahorro, no vamos a ver la propensión al ahorro a secas, porque ya está, digamos, sino es como, ya, el mecanismo es simple, es la inversa de la propensión marginal al consumo. Si estuviéramos acá calculando, veamos la fórmula, la propensión al ahorro solo, lo que pondríamos en el segundo término de la ecuación sería no la propensión marginal al consumo, sino la PC, la propensión al consumo solo. Es la inversa, es uno menos. Por esto que mencionábamos, el 100% es el ingreso y el ingreso se desglosa entre consumo y ahorro, así que lo que no se llevó uno se lo tiene que llevar el otro. Acá en general, como norma para el cálculo, se usa el valor de propensión al consumo en decimales, no en porcentajes. Digo, 0.8, 0.7, 1, si fuera total, lo que me anula toda la operación es 0, y por lo tanto, para llevarlo a términos porcentuales, después lo tengo que multiplicar por 100. Entonces, fíjense, la propensión marginal al ahorro, ¿no? Justo, miren, en el primer caso, la propensión marginal al consumo era 1, 1 menos 1, 0, 0, 100, 0 por 100, 0, la propensión marginal al ahorro es 0. En el segundo caso, la propensión marginal al consumo era de 0,75 y por lo tanto la propensión marginal al ahorro es de 25. En el tercer caso, la propensión marginal al consumo en términos decimales era 0.5, 0,50 y por lo tanto la propensión marginal al ahorro es del 50%. Es la inversa, es lo que quedó del 100% que no se destinó al consumo. De esa forma se hace el cálculo. ¿Se comprendió, no? Es sencillo, pero es para que lo entiendan
digamos, es siempre bueno asegurarse. ¿Se comprendió? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Esto, con relación a la propensión al consumo y la propensión marginal, no hay mucha más ciencia con esto. Ahora lo que vamos a pasar es a ver cómo se usa esto en el modelo del multiplicador. Un segundo. Y cambiamos. Hoy la clase va a ser más corta. De todas formas, como les he dicho antes, hay mucho tiempo para el dictado del programa, así que no teman. Acá estamos. Se ve todo, toda la materia. Bueno, esto como nos sorprendió el tema de la clase de hoy, viene la explicación de otra materia, en otra carrera, en otra universidad, pero es lo mismo que tienen que saber ustedes, así que está bien. El modelo de multiplicador. Ustedes habían visto que la inversión tenía un efecto, a ver si esto arranca así, tenía un efecto, vale la redundancia, multiplicador. La inversión, por definición del modelo, es igual al ahorro, ¿no? Eso es un postulado, ¿no? Como hay en geometría, digamos. Se define de esa manera. Por ahí en modelos más complejos es más sofisticada. La cuestión no es que todo el ahorro vaya sí o sí a la inversión, pero en el modelo simplificado que estamos viendo, funciona de esa manera. Una aclaración que va a aparecer en otros momentos, pero se las hago ahora. El ahorro no es la plata guardada, de cualquier forma. El ahorro es el dinero, por supuesto, no destinado al consumo, pero que se guarda, para usar el verbo, en el sistema financiero o en el sistema económico en sí, y por lo tanto puede ser usado para la inversión. Si yo deposito dinero en una cuenta bancaria, ese dinero va a ser usado por el banco para efectuar préstamos, ¿no? Entonces, ahí se cumple la máxima de que el ahorro se iguala a la inversión porque va a ser empleado para la inversión. Si yo compro bonos, que es otra forma de ahorro, emitido por una empresa privada o por el Estado, también es dinero que va a ser usado, digamos, para algún tipo de actividad económica por quien me lo vendió el bono. Ahora, si yo guardo plata en el colchón, como se dice vulgarmente, si yo atesoro, ese es el término, que puede ser, por ejemplo, ponerlo en una caja de seguridad en un banco, el dinero que está en una caja de seguridad, aunque esté adentro del banco y sea un servicio que te brinde el banco, no es dinero que entra al circuito financiero. El banco no puede prestar ese dinero. Está ahí, en un nichito en la pared, y nadie lo toca. Me da una llave a mí, se queda otra llave el banco y permanece ahí inmovilizado. No permanece en el circuito económico. Esa forma de guardar dinero se llama atesoramiento y es distinto al ahorro. El atesoramiento no genera el atesoramiento no genera inversión y por lo tanto tampoco participa del fenómeno del multiplicador, ¿no? Eso para que tengan en la distinción, por eso, por ejemplo, cuando se habla de fuga de divisas en el país, no es solamente los dólares que salen materialmente del país y se van al extranjero, a otras economías, sino también el dinero que se guarda fuera del circuito económico. Por ejemplo, en cajas de seguridad, ¿no? Que aunque estén en el banco, vuelvo a reiterarlo, no pertenecen al sistema financiero,
¿no? O que se guardan en la casa o en donde sea. Entonces, lo que sirve para esto que explicamos el multiplicador es el ahorro. El multiplicador funciona es un coeficiente, ¿no? Que se agrega al modelo, en todo caso, ya vemos cómo funciona. Es un coeficiente que se llama alfa, ¿no? Ese es el nombre que recibe de forma convencional en la economía, y que multiplica al producto, de forma tal que el resultado que yo obtengo por la inversión que se realiza es mayor a la suma lineal de los factores que están involucrados en esa inversión. Supongamos que yo sumo, no sé, 3 factores de 1 cada uno, me debería dar 3. Sin embargo, el producto es más que 3, 3.2, 3.3, porque está influyendo el alfa este. ¿De dónde sale? ¿O cómo opera aritméticamente esa multiplicación? Bueno, hay dos formas de calcularlo. Una es sin la presencia del Estado y la otra es con la presencia del Estado. Vamos a ver la más sencilla, que es sin el Estado. La fórmula es esta, no vamos a ver el desarrollo algebraico para llegar acá, no sé si después el ingeniero Berazategui tiene o no previsto hacerlo. Nosotros acá hacemos un enfoque muy pragmático, lo que te sirve después para el cálculo. De todas formas, no hay previsto ejercicios específicamente, ya después voy a revisar si más adelante en algún ejercicio de otra cosa se introduce este concepto. Ahora vemos la explicación. Insisto, no vemos el desarrollo, vemos el resultado. El resultado es que alfa es igual, sin incluir el Estado, ya vamos a ver a qué se refiere con incluir o no al Estado, pero sin hacerlo es 1 sobre 1 menos C. Fíjense que este C es la propensión marginal al consumo, ¿no? Que se resta de la unidad, que vendría a ser el ingreso, lo que representa, ¿no? El ingreso marginal completo. Si yo le resto la propensión marginal al consumo, me va a quedar la propensión marginal al ahorro, digamos, que no aparece explicitada de esa manera en la fórmula, pero eso es lo que está ocurriendo. No tomada en porcentajes, sino en decimales, porque el resto de los valores están tomados como números naturales, ¿no? Así que no, por eso no se toma como decimal. Si es 20%, se toma 0,20. Si incluyéramos al Estado, la fórmula se hace un poquito más compleja. El coeficiente pasa a denominarse alfa G, y lo que ocurre es que en el denominador ahora paso a tener 1 menos C y el C multiplicado por 1 menos T, una T minúscula cursiva, esa es la forma de notación convencional, que ¿qué es lo que referencia? Referencia a los impuestos indirectos. ¿Por qué? Porque los impuestos indirectos, al incrementar el valor de los productos, lo que hace es que la gente esté obligada a gastar más. Por lo tanto, la propensión al consumo aumenta y, por lo tanto, seguimos repitiendo el mismo adverbio, queda menos plata para el ahorro y menos plata para la inversión. O sea, el componente de impuestos indirecto achica el multiplicador, ¿no? Achica el multiplicador se hace menos potente. Vamos a ver que después, en el cálculo de la inversión, de la inversión total, no necesariamente tiene que ser más baja que una inversión sin Estado. ¿Por qué? Porque si este dinero que el Estado se lleva en impuestos indirectos, después se vuelca, por ejemplo, en un incremento del gasto, ahora viendo ya, no en términos, por supuesto que esto no, una aclaración que no hice, pero me parece muy pertinente. Acá estamos en macro total, ¿no? O sea, estamos viendo el ingreso nacional o el ingreso de una sociedad.
Entonces, el dinero que el Estado se lleve, muchas veces lo que hace es incrementar la G del gasto. Recuerden que ingreso nacional igual a PBI era igual a C más, que era consumo privado, más G, que es gasto, ¿no? Más inversión, más menos exportaciones, menos importaciones. Entonces, el impuesto puede incrementar la G de gasto y te termina subiendo, por otro lado, el resultado final. Digamos, no es que se pierde. Por eso sí hay algunos fenómenos que son muy perniciosos. Por ejemplo, el pago de la deuda externa. ¿Por qué? Porque es dinero que el Estado recauda, pero como se lo tiene que pagar a un actor externo, no vuelve a la economía. Ese dinero se fue, se perdió sí o sí, y no me ayuda a incrementar el ingreso nacional. Por eso el pago de la deuda externa es un fenómeno que puede ser tan gravoso en las economías. Ahora, enfocado solamente en el tema del multiplicador, los impuestos indirectos sí te lo achican al multiplicador. Entonces, veamos un ejemplo. Fíjense, sin Estado. Supongamos que tuviéramos una propensión marginal al consumo del 80%, ¿no? Impuestos indirectos, bueno, los impuestos indirectos en este cálculo que hacemos primero no nos interesa. Tenemos una propensión marginal al 80% y no consideramos los impuestos, o sea, indirectos, ¿no? Los impuestos directos no, porque esos se aplican directamente a los factores de la producción, lo que ya se vio en su momento. Entonces el cálculo sería alfa es igual a 1 sobre 1 menos c. El 80% se transforma en decimal, es 0,8, y fíjense, hago la resta y hago la división, me da un multiplicador de 5, ¿no? Este multiplicador de 5, si yo considerara cuántos son los impuestos indirectos que en este sistema, que en este país se aplican, que vamos a decir que es el 21%, los impuestos indirectos solamente serían el IVA, el cálculo pasaría a ser este que les aparece a ustedes a la izquierda, ¿no? Ahora ya el 1 es 1 menos, digo, el denominador 1 menos 0,8, paréntesis, 1 menos 0,21, ¿no? 0,21 de los impuestos. Hago el cálculo y fíjense que el multiplicador pasa a ser 2,7. O sea, el multiplicador se ha achicado. El multiplicador es un coeficiente que yo aplico sobre el total. Ya después voy a ver si les traigo un ejemplo numérico. O sea, el ingreso nacional es igual a C, consumo, lo que les acabo de decir recién, C, más G de gasto, más I de inversión, etcétera, etcétera. Se aplica específicamente sobre I, ¿no? Como un coeficiente que multiplica al I de la inversión, ¿no? Entonces, una cosa es que te multiplique 5 y otra cosa es que te multiplique 2,7. ¿Ven cómo el alfa G, que es el multiplicador con gobierno incluido, se retrae en la medida en que, o al ritmo en el que suben los impuestos indirectos? Como podemos ver, el tema, bueno, acá el multiplicador. ¿Cómo podemos ver gráficamente la cuestión? Bueno, supongamos que hiciéramos un sistema, ahí les va a aparecer, en donde tengo en el eje de las de las ordenadas, perdón, tengo ahorro e inversión, y en el eje de las abscisas, acá dice Producto Nacional Bruto, se puede hacer con el Producto Bruto Interno también. También lo que ocurre es que el Producto Bruto Interno también incluye el tema de... Se puede hacer, no vamos a complicar la vida porque lo que queremos es ver otra cosa. Tenemos acá una línea vertical que representa la oferta, digamos la oferta suponiendo que el sistema esté trabajando a su máxima capacidad, o sea, en la frontera de posibilidades de producción. Esto es lo que vimos en la primera mitad del año, es vertical, porque sin cambiar la dotación de factor yo no puedo producir más. Y la línea violeta me estaría representando la demanda agregada. Pero lo más interesante es esto, fíjense. Si yo incremento la inversión,
o el ahorro que se traduce en inversión, sobre el eje de las ordenadas, fíjense, acá yo lo incremento 100 unidades, pasa de 200 a 300, ¿no? Cuando yo lo proyecto sobre los puntos que intersectan sobre la demanda, y a eso a su vez lo proyecto sobre el producto, fíjense que esto tiene un ángulo, tiende a ser horizontal, ¿no? Que eso está relacionado con el multiplicador. No vamos a entrar en el detalle de cómo el multiplicador determina este ángulo, porque no está en el programa y es para estudios como más especializados. Lo importante es que lo vean gráficamente acá. Fíjense, al ser una línea que tiende a ser horizontal, no es horizontal, pero tiende a ser horizontal, la proyección sobre el eje horizontal de las X es mayor, ¿no? El desplazamiento vertical, cuando se proyecta en horizontal, es mayor al módulo, al valor que tenía en el horizontal. En el vertical, yo hice una inversión de 100 y sin embargo tengo un resultado de 300, ¿no? Porque 200 intersecta en este punto de la demanda agregada, 300 intersecta en este otro punto. Cuando yo los proyecto al producto nacional, bien digo, al producto, a secas, lo que tengo es que me genera un diferencial de 300. O sea, ha habido un alfa, ¿no? De 3, que me ha permitido multiplicar por 3 el componente de la inversión. Esa es la representación gráfica de, el fenómeno que vimos de modo numérico antes. ¿Se entendió? ¿Cómo es el tema del multiplicador? ¿Están callados porque se fueron? ¿Porque no entendieron? ¿O porque fue sumamente transparente? No mucho, Fernando. A ver, Fernando, ¿qué es lo que no entendiste? Conéctate, así lo hacemos más rápido. Bueno, ¿qué es? El No multiplicador es comprendo mucho qué sería el coeficiente este el en el efecto coeficiente. multiplicador. El multiplicador es un coeficiente que impacta sobre la inversión, ¿no? A ver, espérate un segundo. Voy a desconectar acá y vamos a... Lo que me interesa es escribir esto. O sea, ahora sí. Dame un instante que voy a... Para no hacerlo en el aire, vamos a ver dónde está operando el multiplicador. Ahí estamos, un segundo más.
Ahora sí. Bien. Ustedes tienen que la fórmula del ingreso nacional, ¿no? El ingreso total del país, o PBI, que se iguala, es lo que ustedes tienen acá. Consumo privado, más gasto, más inversión, más el tema del saldo de remesas, del comercio exterior, ¿no? Que puede ser más o menos, si te da negativo lo que está entre paréntesis o si te da positivo. Resulta ser que la inversión, ¿no? Tiene una particularidad. De acuerdo a cómo funcione la propensión al consumo, o en otras palabras, cómo trabaja la propensión al ahorro, porque en realidad por eso es 1 menos C, ya volvemos a la otra, es la propensión al consumo se usa para determinar cuánto es lo que ahorra la gente, porque eso a su vez me dice cuánto es lo que va, perdón, sí, la propensión al consumo me dice cuánto es lo que ahorra y como ahorro es igual a inversión, el ahorro es lo que me determina la inversión. De acuerdo a esa propensión al consumo o esa propensión al ahorro, propensión marginal en ambos casos, al consumo o al ahorro, o sea, propensión al ingreso adicional. De acuerdo a cómo funcione, aparece un comportamiento en la inversión en donde su efecto en el ingreso final es mayor al valor estrictamente numérico del mismo. Ustedes vieron la fórmula originalmente que era lo que está en negro. Bueno, resulta ser que dependiendo de la propensión al consumo que tenga esa sociedad, lo que yo le tengo que agregar a la inversión es un coeficiente que me la multiplica, que es lo que está en azul, ¿no? Es un valor que se va a calcular en cada caso de acuerdo a la propensión al consumo que haya. Esa es un paso más en la explicación de fondo por qué es importante darle plata a la gente que tiene, eh, perdón, digamos, cuál es la importancia, así como decíamos que para el consumo, para alentar el consumo, era importante darle dinero a las personas que tienen una propensión marginal al consumo alta. En el caso de la inversión como su efecto multiplicador a futuro, para la generación de nuevo ingreso a futuro, no por el lado del consumo, que es este primer término, sino por el lado del tercero, lo mejor es fomentar el ahorro, porque el ahorro genera, ¿no? Un movimiento en la economía que es importante. A ver, espera un segundo, porque no te quiero marear con esto, dame un instante. Dame un segundo, a ver si puedo agregarle algo más acá. Dame un instante.
Vamos entonces, voy a volver acá. Para no escribir ahí y después vuelvo al otro. Fíjate. Espérate que vamos a proyectar esto. Fijémonos acá. Vamos a este, que es el ejemplo numérico que tenemos, y después vuelvo a la otra pantalla. Veámoslo en este, en sin estado, es más simple porque esta parte es igual en los dos casos. Decíamos que una de las razones por las cuales es importante asignarle dinero a los sectores de menos recursos es porque ellos tienen más tendencia a gastar. Fíjense qué pasa si la propensión marginal al consumo, acá en lugar de 0,80, o sea 0,8, fuera del 90%, o sea, se gastan casi todos. Acá sería de 0,90, ¿no? Y 0,90 me da 0,10, la resta, digo, 1 menos 0,9 me da de 0,10. Cuando yo divido 1 dividido 0,10, acá me da de 10. O sea, el multiplicador se hace mucho más grande. Digo, el multiplicador es otra forma de ver por cómo impacta, ¿no?, la propensión marginal al consumo multiplicando el ingreso. Pero ¿cómo opera? Y ahí vamos al tema. Opera, volvemos acá, volvemos a la otra ahora. ¿Dónde la teníamos? La teníamos acá. La tenemos acá. El multiplicador opera directamente, específicamente opera sobre la inversión que se hace. Aunque se calcula sobre la propensión marginal al consumo, porque está relacionada a última instancia vía el ahorro con la inversión, es un coeficiente que multiplica la inversión y al multiplicar la inversión me genera un aumento total del ingreso, porque tengo un término que es más grande. Si lo ponemos en términos de física, el multiplicador es parecido a lo que hace un sistema de palanca y fulcro. ¿Qué es lo que hace un sistema de palanca y fulcro? La distancia entre el fulcro, ¿saben lo que es el fulcro, no? El punto de apoyo de una palanca, ¿no? El sub y baja. El fulcro es el caño que la sostiene en el medio al sistema de palanca. La distancia entre el fulcro y el punto de presión, o el punto de fuerza, hace que se multiplique la fuerza aplicada, ¿no? O sea, la distancia también opera para el otro lado, ¿no? Opera desde el punto de carga al fulcro, ¿no? El nene que se sienta en un extremo del sub y baja puede levantarlo al otro porque hay una distancia entre él y el fulcro, y entre el fulcro y el otro nene, el punto de carga, que multiplica la fuerza que él ejerce. En la medida que se va acercando al centro, esa fuerza se va reduciendo porque el efecto multiplicador de la distancia se va contrayendo, y en el caso extremo, si lo quisiera levantar estando frente a frente, ¿no?, del fulcro, no podría, porque tendría que tener él solo la fuerza total para izar todos los kilos que tiene su compañero de juegos. Mientras que en el sub y baja no hace falta hacer eso. Digamos, si es lo suficientemente largo el tablón, yo con una mano muevo al nene que está del otro lado, aunque pese varias decenas de kilos, o por lo menos algunas. Si es un nene no deben ser muchas, pero el efecto multiplicador, tomo la analogía es algo parecido. Es un fenómeno que ocurre vinculado a la propensión al consumo e indirectamente a la propensión al ahorro,
que impacta sobre todo sobre la inversión y multiplica los efectos de esta más allá del valor propio de la inversión. Y al multiplicar, eso se ve reflejado después en el ingreso. Digamos, si yo hago un cálculo del ingreso tomando los valores sin el multiplicador, voy a obtener una cifra menor a la que después se encuentra en la realidad. ¿Por qué pasa esto? Porque efectivamente está ocurriendo este fenómeno de la multiplicación en el camino, ¿no? Que tiene que ver con otras cosas, digamos, hay otros componentes más para hacer el cálculo más sutil. Por ejemplo, no toda inversión, la calidad de la inversión cuenta también, digamos. Inversión en investigación y desarrollo, por ejemplo, en el largo plazo tiene más efecto multiplicador que investigaciones en servicios básicos, bueno, pero esas sutilezas no las vemos, están subsumidas en la fórmula que les presentamos acá, pero esa es la idea del multiplicador. ¿Entendiste, Fernando, cómo conceptualmente qué es lo que hace el multiplicador? Bien. Volviendo al tema del cálculo. Para obtener ese multiplicador, para obtener ese coeficiente que después yo voy a aplicar, me parece que en el cuadernillo no hay ejercicios en donde lo aplico en concreto al multiplicador. Los vamos a colocar porque eso le va a terminar de esclarecer las dudas. Decía, para determinar el valor del coeficiente, yo uso esta fórmula. Si no estoy contemplando al Estado, y esta otra forma si contemplo al Estado. Que como verán, es simplemente la fórmula anterior más el componente de los impuestos indirectos. ¿Los impuestos indirectos me achican el multiplicador? Sí. Y por lo tanto, uno pensaría que el componente de ingreso, vuelvo a la otra, de ingreso total que voy a obtener en un escenario con gobierno incluido, es menor, porque el multiplicador que voy a tener es más chico, que en un escenario en donde no está el Estado, en donde la multiplicación, mayor parte de los ejercicios que ustedes encuentren y que probablemente hagamos, efectivamente ocurre de esa manera. Sin embargo, en la vida real es más complejo, porque los impuestos entran por acá de un lado, se agranda de otro, siempre y cuando se cumpla la condición de que el dinero que el Estado toma de la sociedad retira sea usado en gasto o en inversión dentro de la misma sociedad. Porque si lo que salió de impuestos indirectos no entra al gasto, se va para otro lado, ¿no? Por ejemplo, les insisto con el caso, el pago de la deuda externa se va, ese dinero no me aumenta el valor de G. Y por lo tanto, ahí el efecto que tengo en los impuestos es netamente negativo. Yo con esto, no sé si al final realmente, qué tan negativo o si fue realmente negativo el resultado. Solo sé que el multiplicador es más chico, eso sí lo sé, ¿no? Pero tendría que saber cómo impacto en G, en la G de acá, para ver si el impacto total fue negativo o no, ¿no? ¿Se entiende la idea? No obstante, cuando vos haces ejercicios de multiplicador,
como el tema de la retroalimentación de los gastos gubernamentales es materia aparte, digamos, obvias ese fenómeno, pero es bueno que lo tengan en cuenta, sobre todo es bueno que lo tengan en cuenta por ahí cuando ustedes analizan noticias o otros textos de economía, el fenómeno este de retroalimentación. De hecho, hay ciertos bienes o servicios que la eficiencia del Estado en adquirirlos es muy, muy superior en términos económicos a lo que son los privados. Uno de ellos es la salud pública, por ejemplo. O sea, los países que tienen un fuerte componente de inversión estatal en salud pública tienden a tener gastos per cápita, o sea, en términos financieros, bastante más chicos que los que tienen los países en donde, bueno, la salud está mucho más en manos de particulares. Eh, a ver. Lo que tenés que tener en cuenta acá, con respecto a lo que preguntabas, es el fenómeno de es que acá, al estar en el denominador, fíjate, volvemos a hacer el cálculo de recién. Si me aumenta la propensión, porque ¿cómo está funcionando el consumo? El consumo está funcionando de dos maneras distintas, la propensión marginal al consumo. Por un lado, por supuesto, si es 1, es 1 menos 1 y listo, digamos. Pero si es, digamos, no hay multiplicador si se está consumiendo todo. Pero y en tanto y en cuanto el consumo aumente, la propensión marginal al consumo, bueno, es lo mismo, la propensión marginal al consumo aumente, la C se me va haciendo más grande. Fíjate, si yo paso de 0,8 a 0,9, cuando hago la resta es 0,1, ¿no? 1 menos 0,9 me da 0,1. Y si yo divido 1 en 0,1 me da 10, ¿no? ¿Correcto? 10 es más grande que 5. Y si hiciera al revés, si ponele que la propensión marginal al consumo fuera de 70, acá sería 0,7, entonces 1 menos 0,7, acá me da en el denominador 0,3, y 1 dividido 0,3, acá me daría 3,3, más o menos, ¿no? Un multiplicador más chico. ¿Por qué? Porque opera, quizás yo lo omití cuando lo expliqué, la propensión marginal al consumo está operando de dos formas. Si bien el ahorro es igual a la inversión, si la inversión después no tiene un correlato en el consumo, es una inversión que no puede realizarse económicamente, es una inversión que no puede tener ganancias. Y termina eso también perjudicando al ingreso nacional. Lo que pasa es que acá entra el tema de un análisis intertemporal, o sea, a lo largo de un periodo de tiempo. Digo, pero te lo pongo fácil. Si yo construyo fábricas de autos y después no tengo nadie que me compre esos autos, esas empresas van a la quiebra. Entonces, aunque pueda tener un aumento en la inversión, un aumento en el stock del capital, si no hay posibilidad de que esa inversión se transforme en ventas concretas, que esa inversión se recupere, el ingreso después me vuelve a caer, ¿no? Por eso es lo que está haciendo la fórmula es una especie de danza, de combinación entre el ahorro y el consumo. Y ustedes no están viendo otra parte acá, porque no se ve, que es lo que termina de explicar esto y de salvar las contradicciones, es el tema de que el consumo genera en los ingresos a los productores, son el sector empresas junto con el sector Estado, pero el sector empresas es el que determina la cuantía de la inversión. Entonces, en la medida en que
haya más consumo, a no ser, digamos, si la economía no está funcionando con algunas distorsiones, los productores tienen más recursos para la inversión, entonces se está retroalimentando permanentemente. En los desarrollos algebraicos que terminan en esta fórmula, el mecanismo que lo refleja es esta forma de colocar la propensión marginal al consumo como una resta de la unidad, que a su vez es denominador de otra unidad más, y esto es lo que genera el efecto multiplicador. Sintetizando, hay una relación intrínseca entre el consumo en una población y la inversión, para que eso sí impacte en el ingreso nacional después, o sea, para que haya más producción, para que haya más riqueza. Si no se da esa combinación de factores, lo que termina ocurriendo es que no consigo el resultado de aumentar el ingreso. Ahora, las dudas que surgen ahora, y un poco lo que expresa Fernando en su pregunta, es que el modelo, vuelvo un poco a la aclaración que les hacíamos con el ingeniero al principio de todo. Estos son modelos estilizados, o sea, modelos que recortan mucho la realidad para obtener fórmulas que sean de relativa fácil aplicación, y encima lo que estamos viendo es una versión simplificada de eso. En la realidad es un poco más complejo esto. Por ejemplo, si vos incentivás el consumo en forma indefinida, sin que eso se refleje en inversión, lo que te puede generar es un sobreconsumo o una subinversión que termina dando como resultado la inflación. Y si tenés inflación, tu ingreso, donde lo teníamos acá, tu ingreso, tu I de acá, va a crecer nominalmente, pero no en términos reales. Pero ese es un elemento extra que se le añade a este modelo, que no está acá, y que lo vamos a ver después con lo que se llama modelo ISLM. Ahí hay una aproximación más cerrada. Por eso pueden surgir algunas dudas como diciendo, ¿pero cómo? A ver, ¿no era que el ahorro es igual a la inversión y la inversión es la que me determina el ingreso? ¿Cómo puede ser que en realidad cuanto más sea la propensión marginal al consumo, más opera el multiplicador? Bueno, recuerden, el multiplicador está operando digamos, en la fórmula del ingreso, ustedes también tienen el componente de consumo y tienen el componente de inversión. Y el multiplicador opera sobre uno de ellos específicamente, el multiplicador de la inversión. Entonces, hay otros componentes, acá los hemos separado, pero además hay otros fenómenos que se tienen que tener en cuenta. Pero es muy complejo tenerlos en cuenta a todos juntos al mismo tiempo, no es el motivo del curso, por eso es que se recortan, y cuando se recortan pueden aparecer estas paradojas. Para simplificar y para que ustedes puedan responder adecuadamente en este nivel a lo que se les pueda eventualmente preguntar, el multiplicador funciona de esta manera. Es un coeficiente o una variable que depende directamente de la propensión marginal al consumo, que es esta C minúscula que tenemos ahí, si la consideramos sin estado, y si la consideramos con estado, depende de la propensión marginal al consumo y de los impuestos indirectos. Y la relación de dependencia está dictada por esta división, ¿no? Y la relación del diferencial que está abajo. No se les va a pedir que expliquen cómo llegaron hasta acá, porque hay varios pasos previos. En todo caso, después vemos con el ingeniero si él ha decidido dárselos o avanzar hacia otros tópicos. Sepan que existe el multiplicador, sepan cómo impacta y sepan cuáles son los factores que lo modifican.
Sin Estado, la propensión marginal al consumo únicamente, con Estado, la propensión marginal al consumo y los impuestos indirectos al multiplicador. ¿Quedó más claro? Sí. Sí, lo que yo decía era otra cosa. Entiendo que a medida que aumenta el consumo del país, aumenta el multiplicador, por lo tanto se puede invertir más. Pero usted había dicho, o yo entendí, que el Estado suele darle plata a aquellas personas que tienen un consumo bajo, Sí. tienen mayor, y eso era beneficioso. Pero por lo que yo entiendo es que esas personas tienden a ahorrar más ese dinero, por lo tanto el consumo debería disminuir. Y eso No, es lo que... si vos tenés un consumo, tenés un ruido ahí, Fernando, que no sé de dónde viene, es como una acople. Si vos tenés personas con el consumo bajo, lo que tenés, vas a tener una propensión marginal al consumo que sea bajo. Bajo en términos relativos, ¿no? O sea, y ahí tendrías mucho ahorro, digamos. El problema es que en ese caso, a ver, ¿cuál es la explicación última de por qué ahí el multiplicador no te da bien, no te da alto? La explicación es que tendrías una inversión, un volumen de ahorro que se traduciría en inversión sin un correlato del consumo. Por lo tanto, sería como una inversión, digamos, para decírtelo en términos quizás no tan precisos, pero más gráficos, sería una inversión estéril, una inversión que no tendría mercado, ¿no? Un fenómeno que además existe, digamos. Uno de los problemas que han tenido algunos países del sudeste asiático, sobre todo Japón, en la década de los 90, en la primera década del siglo actual, por cuestiones culturales, en donde hay tasas de ahorro muy, muy altas, es que ese ahorro no encuentra a qué dirigirse, ¿no? Y hay un fenómeno de caída de tasas de interés que terminan siendo negativas, un fenómeno de deflación. Ustedes no han visto todavía inflación, pero ya van a ver con el ingeniero que el fenómeno de la deflación, o sea, que los precios generalizados bajen, es más grave que el fenómeno de la inflación. No que la hiper. La hiper es un descontrol total y, bueno, impredecible las consecuencias que puede tener y destruye toda la noción de valor. Pero un fenómeno inflacionario, incluso un fenómeno inflacionario con cierta gravedad, de cierto cuidado, como puede tener la Argentina, con una inflación del 40 o del 50% anual, es preferible a un fenómeno deflacionario. Porque un fenómeno deflacionario, que es cuando todos los precios bajan en forma generalizada, no cuando baja los precios de algunas cosas, ¿no? Que eso es común, muchas veces se debe a ganancia de competitividad en algún sector productivo, etc. Sino cuando hay fenómenos de reducción de precios generalizados, porque lo que está indicando es que esa economía no puede colocar, no puede vender todos los bienes y servicios que está produciendo, ¿no? Y ese es un fenómeno serio porque implica que necesariamente la capacidad productiva que está sobredimensionada se va a tener que en algún momento que reducir y eso te va a arrastrar, paradójicamente, el Producto Bruto Interno. Entonces, cuando vos tenés una propensión marginal al consumo muy pequeña, ¿no? Nosotros recién pasamos de 80% a 70%, ¿no? Que es una variación no demasiado significativa. Sin embargo, fíjate cómo el multiplicador cayó. La cuestión aritmética cayó de 5 a 3.3, ¿no? Cuando vos tenés una propensión al marginal al consumo muy pequeña, lo que ocurre es que la inversión... Está bien, estás ahorrando mucho. Es cierto eso. Y si vos me decís, estás ahorrando mucho, entonces estás invirtiendo mucho. Sí, está bien. Pero lo que pasa es que esa inversión no va a encontrar consumo después.
a dónde destinarse. Y ahí vas a tener un problema. Más grave incluso porque hiciste el gasto para la inversión y no lo podés recuperar, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno que al final del camino, de las fichas de dominó que van cayendo, es lo que explica por qué es bueno tener una propensión marginal al consumo en términos de este análisis económico, ¿no? Una propensión marginal al consumo relativamente elevada. Por supuesto, no que sea total, porque si es total ya no me queda más nada para invertir, ¿no? En términos empíricos, una sociedad debería estar invirtiendo alrededor de un 30% de su PBI. Eso es una cuestión empírica, depende de la estructura del país, etc. O sea, ¿qué es lo que se ve a nivel internacional? Que los multiplicadores en general que se observan en los países desarrollados oscila entre el 1.8 y el 2.5, más o menos. O sea, estamos hablando de una propensión marginal al consumo entre el 60 y el 70%, ¿no? Si fuera muy grande, efectivamente te impacta por el lado del ahorro y de la inversión. Si es muy chica la propensión marginal al consumo, te impacta por el lado del multiplicador, que en realidad lo que está reflejando es que la inversión que estás haciendo, por muy grande que sea, después no encuentra el mercado para colocarse. Por eso también, a veces las inversiones muy grandes las realiza el Estado, porque el Estado ahí opera simultáneamente como inversor y consumidor. Hace la inversión para usar él los recursos. Ejemplo típico, la inversión en energía nuclear, sobre todo en los estadios iniciales del sector, ¿no? Lo que hizo Argentina y lo sigue haciendo hoy en día. Digamos, primero el desarrollo, que es costosísimo. Segundo, después hacer una central nuclear, etcétera, digamos, puede tener otros beneficios, otras externalidades, recuerden ese concepto, más allá del cálculo contable, que es lo que estamos viendo ahora, pero resulta ser que si si el mercado tuviera que pagar esas inversiones, no las pagaría, porque digamos, serían valores muy altos. Entonces, el Estado hace la inversión, desarrolla lo nuclear, porque estratégicamente es importante, por otras razones más allá de lo estrictamente financiero, y después el mismo Estado es el consumidor, ¿no? El mismo Estado es el que compra la central, digamos, la hace y la compra, ¿no? A veces casi simultáneamente, el mismo Estado es el usuario de esa central, y como eso hay un montón de... Otro ejemplo clásico es el sector de la inversión en defensa, ¿no? O sea, y se hace en los estados más privatistas, Estados Unidos, que tiene un presupuesto sideral en defensa, unos 700.000 millones de dólares al año, es el propio Estado el que invierte y el propio Estado el que consume esa inversión. Porque si no, sería una inversión que entraría en saco roto, para decirlo en términos más vulgares. Y inversión que termina en saco roto es inversión que se pierde, es dinero que como si lo hubieras quemado, ¿no? Como si lo hubieras desperdiciado. Por eso entonces este juego es cierto, el ahorro es igual a inversión, por lo tanto debería en principio tratar de tener mucho ahorro para tener mucha inversión, pero sin el consumo que acompañe, esa inversión no puede, en términos realizarse, que significa no puede encontrar su retorno, ¿no? No puede recuperarse y se transforma en una pérdida grande. ¿Se entendió mejor por dónde viene el mecanismo final? La síntesis es lo que están viendo en pantalla y así se calcula, y si les piden el multiplicador ponen eso. Si le piden explicaciones más sofisticadas, apelamos a lo que acabamos de decir ahora. Sí, El profe. 0,16 del multiplicador del Estado sale de acá. 1 menos de esto. Sale, a ver, espérate. No vaya a ser que
haya puesto los valores mal, porque estos vienen de otro lado. Espérate, déjame un segundo que chequee. Profe, creo que hace distributiva. Sí, claro, exactamente, pero quiero estar seguro porque, viste, así a simple vista, no, por ahí no te da, espera. Sí, la distributiva es de cajón, pero quiero ver que esté bien, por si surge dudas. Sí, efectivamente, hace la distributiva. Y está bien hecha, digo, es la distributiva, hay que hacerla, pero está bien hecha. Por eso te da 0,30. Si querés hacerlo de un solo saque, este paso, si lo haces de uno solo, te da 0,36, así que está bien, digamos, y después haces la división. Sí, la distributiva es de cajón, pero bueno, quería verificar que estuviera bien, porque en realidad esto sale de un Excel que está haciendo el cálculo y a veces uno mete la mano con algún signo o la multiplicación, que ahí no está el asterisco, porque se anota así, pero cuando lo anotas en el Excel, si no pones el signo de la multiplicación, no te lo multiplica. Así que, si no hay más preguntas, estaríamos. Hoy la clase es más corta, por lo que mencionamos antes. Medio que nos tomó de sorpresa. De todas formas, digamos, no hay... El teórico de hoy va a ser bastante corto, así que en definitiva, media hora de diferencia. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, Bueno, profe, quedó bastante. bien, perfecto. No se alarmen, que tienen... Hoy dimos bastante más explicaciones de las que se piden a ustedes sobre el tema del multiplicador y eso. Básicamente lo que tienen que entender es cómo funciona la fórmula y cómo aplicarla. Y ya les traemos... Voy a revisar de nuevo el cuadernillo porque algunos años se ha dado y otros años no. El tema de ejercicios con el cálculo del multiplicador. Si no llega a estar en la edición de este año, vamos a sumar un par para que lo vean en acción, con el resto de los componentes del ingreso nacional. Así que bueno, no habiendo más dudas, los despido hasta la clase que viene. Que anden bien. Gracias, profe, nos vemos. Adiós. Chao, profe, gracias.